Jesús explicó la verdad sobre la escalera de Jacob. La historia de la escalera de Jacob ha fascinado a la gente durante muchos años. La expresión, escalera de Jacob, se ha convertido en una frase común, ha sido utilizada como título de una película, un libro, una flor e incluso como nombre de un dispositivo electrónico. ¿Pero de dónde proviene esta frase en primer lugar? En Génesis 28 se menciona la frase, escalera de Jacob. Jacob, el futuro padre de la nación de Israel, estaba huyendo de su hermano gemelo Esaú. En Génesis 25, aprendimos que Jacob engañó a su hermano Esaú para que perdiera su derecho de nacimiento como hijo primogénito de Isaac. Resultó que todo lo que se necesitó para que Esaú renunciara a su herencia a favor de su hermano menor fue una oferta de sopa. En Génesis 27, Jacob elevó su juego al hacerse pasar nuevamente por otra persona para engañar a su padre anciano y casi ciego para que lo bendijera. Estas decepciones combinadas transfirieron a Jacob tanto las bendiciones físicas como espirituales de la línea familiar. El robo de Jacob de la bendición y el derecho de nacimiento de Esaú causó tensión entre él y su hermano mayor. A causa de esto, la palabra de Dios dice en Génesis 27 horas y 41 minutos, Esaú odiaba a Jacob por la bendición con la que su padre lo había bendecido, y Esaú decía en su corazón, los días de luto por mi padre están muy cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Esaú decía esas palabras con seriedad, sabiendo que su madre Rebeca envió a Jacob a su hermano Labán en busca de refugio. Jacob esperaba encontrar una esposa y establecer una nueva vida allí, a salvo de la furia de su hermano, con el permiso de su padre en Génesis 28, 5. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del video. Entonces Isaac envió a Jacob a Padán Aram, a la casa de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Jacob decidió acampar bajo las estrellas, solo y huyendo, con nada más que una roca como almohada. En ese momento, el corazón de Jacob probablemente estaba lleno de arrepentimiento por el pasado, soledad en el presente e incertidumbre sobre el futuro. Pero entonces, la historia dio un giro trascendental en Génesis 28, 11-22. Llegó a un lugar específico y se quedó allí esa noche porque el sol se había puesto. Tomando una de las piedras del lugar, la puso debajo de su cabeza y se acostó a dormir. Soñó que había una escalera o una especie de escalera colocada en la tierra, cuya parte superior se perdía en el cielo. Y vio a los ángeles de Dios subiendo y bajando por ella, yendo y viniendo del cielo. Y he aquí, el Señor se paró sobre él y a su alrededor, y dijo, Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, el Padre de tu padre, y el Dios de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra prometida en la que estás acostado. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el oeste, el este, el norte y el sur. Todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de ti y tus descendientes. Mira, estoy contigo, cuidaré de ti y te protegeré donde quiera que vayas. Te traeré de vuelta a esta tierra prometida, porque no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó de su sueño y dijo sin dudas, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Así que tuvo miedo y dijo, qué lugar tan temeroso y asombroso. Esto no es otro que la casa de Dios y es la puerta al cielo. Jacob se levantó temprano en la mañana, tomó la piedra que había usado como almohada y la colocó como una especie de monumento, una señal histórica. Derramó aceite de oliva sobre ella para consagrarla. Nombró ese lugar Betel, la casa de Dios. El nombre anterior de esa ciudad era Luz. Entonces Jacob hizo un voto,
diciendo, si Dios está conmigo, cuidándome en este viaje, dándome comida y ropa, y si me permite regresar a salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he erigido como monumento será la casa de Dios, un lugar sagrado para mí. Y de todo lo que me des, te daré la 10ª parte como ofrenda, como muestra de mi gratitud y dependencia hacia ti. Este fue el primer encuentro sobrenatural de Jacob con Dios y se asemeja al de Abraham en Génesis 15. También vale la pena señalar que Jacob tenía casi la misma edad que Abraham cuando Dios le dijo que dejara su hogar y viajara a una tierra nueva. Una escalera colocada en el suelo es más exactamente una rampa o escalera, es similar a una montaña construida contra la muralla de una ciudad. Jacob no solo recibió una visión de Dios, también recibió un mensaje. La palabra de Dios para Jacob confirmó la promesa hecha a Abraham e Isaac: tus descendientes serán como el polvo de la tierra y todas las personas de la tierra serán bendecidas a través de ti. Esta fue la primera vez que Jacob escuchó la promesa de Dios. No era nueva información, pero se hizo real para él cuando se dio cuenta de que era la promesa de Dios. Cuando Jacob despertó de su sueño, supo exactamente lo que había sucedido. Concluyó: seguramente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. El lugar no había cambiado, seguía siendo el desierto con solo una piedra como almohada, pero Dios se manifestó en ese lugar. Se apareció a Jacob en su quebrantamiento y cansancio porque necesitaba que Jacob llegara al final de sí mismo antes de depender de Dios. Sabemos que Jacob tuvo un nuevo encuentro con Dios porque tuvo miedo, no del engaño, sino del verdadero Dios. Un temor mayor había desplazado a un temor menor, porque el poder de Dios había triunfado sobre el poder humano. Jacob se había dormido en un lugar particular, pero después de ver a Dios, despertó y le dio un nombre sagrado al lugar: Betel. Lo que antes era un lugar oscuro se transformó en un espacio sagrado. Nada cambió en la situación de Jacob, lo único que cambió fue su nueva visión de Dios, y eso lo cambió todo. La ciudad pagana de Luz se transformó en Betel, que significa casa de Dios. Jacob derramó aceite sobre la tosca piedra que había usado como almohada, transformándola en la piedra angular de un altar centrado en Dios. Santificó este lugar oscuro, reconociendo invisiblemente lo sobrenatural en acción, justo allí en el duro mundo natural. Aunque Jacob se había hecho con la mayor herencia al reclamar la línea familiar para él mismo, Dios quería que entendiera que, aunque era el heredero elegido por Dios para cumplir las promesas de multiplicar a sus descendientes en una gran nación que Dios llamaría suya, Dios estaba a cargo, no Jacob. El plan se llevaría a cabo a la manera de Dios, no de Jacob. Pasaría un tiempo antes de que Jacob comprendiera completamente esta verdad. Este es el momento visual del sueño de Jacob, pero ¿qué significa? En su encuentro con Natanael, el Señor Jesús hace una aparente referencia a este incidente. Natanael había conocido a Felipe después de haber adquirido una nueva alegría. Felipe estaba ansioso por compartirla con alguien, así que decidió hablar con Natanael. Mantuvo su mensaje simple y breve, le dijo a Natanael que había encontrado al Mesías, aquel que había sido anunciado por Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret. Natanael tenía problemas. Nazaret era una ciudad despreciada de Galilea, y le parecía imposible que el Mesías viviera en un vecindario tan pobre. Su mente estaba ocupada con esta pregunta, así que decidió expresarla. Felipe no planteó argumentos, sintió que la mejor manera de responder a las objeciones era presentar a los hombres directamente al Señor Jesús. Juan 1:47, Jesús vio a Natanael que se acercaba y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, ni doblez, ni falsedad. Este verso muestra que Jesús conocía todas las cosas. A pesar de no haber conocido a Natanael antes, sabía quién era. Natanael se sorprendió de que un completo extraño le hablara como si lo conociera, pero Jesús lo vio aunque estuviera tan escondido. Juan 1:49-51. Natanael respondió: Rabí, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas mayores que estas.
Y luego le dijo, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. El puente entre el cielo y la tierra. Cada vez que Jesús introducía una enseñanza con las palabras de cierto, estaba a punto de decir algo muy importante. Aquí, le dio a Natanael una imagen del tiempo futuro cuando regresaría para reinar sobre toda la tierra. El mundo sabrá entonces que el hijo del carpintero, quien vivió en el despreciado Nazaret, era verdaderamente el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Ese día, los cielos se abrirán, el favor de Dios reposará sobre el Rey mientras reina con Jerusalén como su capital. Natanael probablemente había estado meditando en la historia de la escalera de Jacob, con sus ángeles ascendiendo y descendiendo. Esa escalera es una imagen del Señor Jesucristo mismo, el único acceso al cielo. Los ángeles de Dios subirán y descenderán sobre el Hijo del Hombre. Jesús le dijo a Natanael que había visto solo demostraciones menores de su mesianismo. En el reinado futuro de Cristo, vería al Señor Jesús completamente revelado como el Hijo ungido de Dios. La escalera ilustra la relación entre Dios y el hombre. Muestra que el Dios que creó el universo desea una relación cercana con su creación, especialmente con la humanidad, y que Él es quien inicia esa conexión, esa conversación y amistad. Así como la escalera de Jacob ilustraba la conexión entre Dios y el hombre, Jesucristo es el mediador espiritual y la escalera para cerrar la brecha creada por el pecado entre Dios y los hombres. Por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento, para redimir las transgresiones que estaban bajo el primer pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, Hebreos 9:15. Jesucristo iniciaría un nuevo pacto espiritual disponible para todos, cambiando nuestros pecados por su justicia, permitiéndonos conocer a Dios y disfrutar la relación íntima que Él pretendía desde el principio. Jesús era realmente el Hijo de Dios, incluso el soldado romano en la cruz lo declaró así. Como cristianos, vemos este sueño de Jacob como altamente simbólico, representando al mediador Jesucristo, quien vino a la tierra y se convirtió en esa escalera para nosotros, para restablecer la relación con Dios que se rompió debido al pecado, Romanos 5, 1, 2. Por lo tanto, ya que hemos sido justificados por la fe, tengamos paz con Dios y gocemos de la reconciliación con Él mediante nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. A través de Él, también tenemos acceso, por medio de la fe, a este estado de gracia en el cual firmemente y seguros estamos. Regocijémonos en nuestra esperanza y la confiada seguridad de experimentar y disfrutar la gloria de nuestro gran Dios, la manifestación de su excelencia. Según la palabra de Dios, Jesús fue nuestro ideal de la escalera de Jacob, que vino a la tierra de la línea de Jacob, a través de las provisiones de Dios, nos redimió para que pudiéramos vivir en el cielo por toda la eternidad. La reacción de Jacob a esta visión sugiere que podría haberse convertido en un verdadero creyente en esta ocasión. El sueño de Jacob enfatiza la gracia inicial de Dios, no porque él fuera justo, sino por el llamado de Dios y la fidelidad a Abraham. Jacob fue la tercera generación en recibir las promesas del pacto abrahámico. Es probable que Jacob nunca hubiera escuchado la voz de Dios antes de que el Señor se identificara a través de Abraham e Isaac. La escalera, en realidad, más se parece a una escalera mecánica. Los hebreos sugieren que la escalera se movía con una parte ascendiendo y otra descendiendo, con ángeles subiendo y bajando. Jacob sabía que el cielo, donde residía Dios, estaba en la parte superior de las escaleras. Cuando despertó, prometió a Dios una décima parte de todo lo que creara. Al observar los personajes en Génesis, podemos ver paralelos con Jesús. Volvamos al momento en que a Abraham se le dijo que ofreciera a Isaac como sacrificio. Fue dirigido a una montaña específica conocida como Moria. Años más tarde, esa misma montaña se conocería como el Gólgota, el lugar donde Dios sacrificó a su único hijo, Adán y Eva. En medio de su castigo a Adán y Eva, Dios hizo una promesa en Génesis 3. Le dijo a la serpiente que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, así como la serpiente aplastó el talón de la descendencia. Un talón magullado no es fatal, pero una cabeza magullada sí lo es.
Esta es la primera promesa de que Dios algún día asestaría un golpe fatal a Satanás. Ahora sabemos quién ató al fuerte y arruinó sus bienes. La victoria final vendrá a través de Cristo, la descendencia de la mujer. En la Biblia, Dios frecuentemente se comunicaba con las personas a través de sueños, proporcionándoles información crucial y dirigiéndolos en las acciones que Él diseñaba para ellos. Hoy nos habla a través de su palabra escrita, la Biblia, que contiene muchas historias como la de Jacob y principios específicos y claros por los cuales quiere que vivamos. Dios también nos habla a través del Espíritu Santo cuando oramos, escuchamos sermones y salmos, interactuamos con otros creyentes y pasamos tiempo a solas con Él. La clave es poner en práctica la palabra en lugar de solo leerla o escucharla. La historia de Jacob demuestra que incluso cuando lo decepcionamos o no le damos nuestra completa lealtad, Dios no nos abandona. Él espera a que entreguemos por completo nuestros corazones a Él. En esencia, la narrativa de Jacobo resuena como un profundo testimonio del poder duradero y transformador del amor de Dios. A través del intrincado recorrido de Jacobo, lleno de fallas personales, errores y momentos de fe vacilante, presenciamos la constancia inquebrantable del carácter de Dios. Se presenta como una narrativa divina en la que la fragilidad humana se encuentra con la fidelidad divina, donde las deficiencias chocan con la gracia ilimitada. Los encuentros de Jacobo con Dios significan una narrativa más grande, una que resuena a lo largo de la historia humana, un compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo, a pesar de sus imperfecciones. La resiliencia del amor de Dios, reflejada en la vida de Jacobo, supera nuestras fallas transitorias. Nos lleva a comprender que en nuestras debilidades más profundas, la gracia de Dios abunda aún más. A través de los altibajos de la historia de Jacobo, obtenemos una verdad profunda: la fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección o lealtad inquebrantable, sino de su naturaleza inmutable. Es un retrato de paciencia divina, esperando a que volvamos nuestros corazones en completa rendición, invitándonos a experimentar la plenitud de su amor implacable. En nuestros propios viajes, similares a los de Jacobo, tropezamos, fallamos y a veces perdemos de vista. Sin embargo, el compromiso inquebrantable de Dios con nosotros permanece, un faro de esperanza, una invitación eterna a regresar a su abrazo. El relato de Jacobo es un mosaico de misericordia divina, una narrativa que nos invita a buscar refugio en la compasión interminable de Dios, a pesar de nuestras limitaciones. Al reflexionar sobre los encuentros transformadores de Jacobo con Dios, somos alentados a abrazar nuestra vulnerabilidad y reconocer que en nuestro quebrantamiento, el poder redentor de Dios resplandece con mayor intensidad. Su búsqueda incansable de Jacobo refleja su persistente búsqueda de cada uno de nosotros, un llamado a regresar, a rendirnos y a encontrar restauración en su amor ilimitado. Así, la saga de Jacobo no es solo un relato histórico, es una narrativa atemporal que nos invita a reconocer las profundidades insondables del amor de Dios, un amor constante, infalible y siempre dispuesto a encontrarnos donde estemos en nuestro viaje. Nos insta a acercarnos, a abrazar nuestra humanidad y encontrar consuelo en la seguridad de que, en el abrazo de Dios, nuestras imperfecciones son transformadas por su gracia perdurable e ilimitada. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con aquellos a quienes amas. Hasta luego.